¿qué tal? Yo soy Laura y en este vídeo quiero hablaros de libros que no me gustaron, que no fueron para mí o que me decepcionaron de alguna manera. Allá vamos. Bueno, antes de empezar y meterme en materia, quiero daros las gracias por la bienvenida y por la acogida tan buena que está teniendo el canal. Estoy súper contenta. Y bueno, un poco a raíz de esto, es decir, esto que estoy empezando en YouTube, se me ocurre hacer esto porque creo que es interesante que conozcáis no solo los libros que me gustan y de los que hablo tan apasionadamente y que os voy a recomendar siempre, sino también los libros que no me gustan tanto, explicando por qué, y así también os podéis hacer pues una imagen más, no sé, más completa de mis gustos como lectora, y de esa forma cuando recomiendo algo o no recomiendo algo desde un punto de vista porque a mí no me ha gustado, pues podáis entender si ese libro será para vosotros o no. Espero que se entienda que este vídeo no busca en ningún caso menospreciar a los libros, los autores, autoras, a los lectores que le gustan estos libros, ni muchísimo menos. Simplemente quiero hablaros desde mi experiencia y desde mis gustos personales, subjetivos, porque estos libros no fueron para mí. Es posible, a mí me pasa mucho viendo vídeos de gente que cuenta que un libro no le ha gustado, que a mí ese libro me llama la atención porque mis gustos son otros. Pero bueno, nada, que creo que es importante también que conozcáis esos que libros no me gustan tanto, porque al final es cierto que en el día a día, igual que es muy fácil siempre que pienso en recomendar libros, salen los libros que me gustan mucho y muchas veces se repiten. Pocas veces se habla de los libros que no te gustan porque los lees, a lo mejor hablo de ellos más en Instagram, digo que no me han gustado y punto, no me recreo porque bueno, tampoco me aporta demasiado. Porque al final, oye, que me gustaría que me gustaran todos los libros porque es que se les echan muchas horas a la lectura. Es cierto que yo de un tiempo a esta parte tengo cada vez menos problemas en abandonar los libros si no me están gustando, pero también es cierto que últimamente he conseguido, en los últimos tiempos, no sé si tengo mejor ojo, me conozco mejor como lectora, que la mayoría de libros que leo me gustan en mayor o menor medida. Saco cosas positivas de ellos, pero bueno, no siempre es así. Así que nada, paso a hablaros de estos libros y bueno, a ver si coincidimos en algunos. Me encantará compartir experiencias en comentarios o debatir. No creo que haya falta llegar al debate, pero bueno, contraponer las opiniones y allá vamos. El primer libro del que quiero hablaros es en realidad dos libros, porque bueno, forman parte de una misma serie que está compuesta por 4 libros, pero yo solo he leído los 2 primeros. Se trata de la serie de Verhoeven, de Pierre Lemaitre. Probablemente no se pronuncia así, pero no hablo francés, así que me entendéis. Como os decía, esta serie está compuesta por 4 libros que os dejaré por aquí en algún sitio porque no me los sé de memoria. Y bueno, tienen en común o como hilo conductor al protagonista, que es Verhoeven, que es, pues mira, ahora mismo no recuerdo su cargo, inspector, no sé qué, lo que sé. Yo he visto recomendadísimo tanto a la serie como al autor en general, en todas partes, por muchísima gente que lee novela negra, que lee thriller, y bueno, hablan de él como pues, un autor de muchísima calidad y unos libros que te sorprenden muchísimo con grandes plot twists, muy bien escritos y demás. Y yo antes de leerlos se lo recomendé a mi padre porque bueno, creo que fue cuando tanto Chris de Avemar Books como Anita Lectora empezaron a leer la serie y ellos hablaron muy bien al principio pues del primero, y también he oído cosas muy buenas de otro libro del autor que es autoconclusivo, que se llama Vestido de novia. Y nada, pues yo se lo recomendé a mi padre se los devoró, no solo estos, sino otros que tiene también de historia o más históricos. Bueno, es que Verhoeven no, es que el Lemaitre tiene un montón de libros y a mi padre le encanta. Y bueno, pues yo me adentré en estos libros, en el primero que se llama Irene en concreto, pues con unas expectativas bastante altas de que fuera un tipo de libro que a mí me fuera a gustar mucho. Bueno, pues no fue así, la verdad. Creo que este es uno de los casos en los que las expectativas me jugaron una mala pasada, en el sentido de que yo llevaba unas expectativas muy altas, pero bueno, que no fue solo culpa de las expectativas. Creo que simplemente no es un libro o no son unos libros que sean para mí. Bueno, pues entonces yo empecé con Irene con muchas ganas de leer este autor, con muchas expectativas, y bueno, pues evidentemente no encontré algo que me gustara, la verdad. Es una historia bien original, tiene unos crímenes bastante truculentos y me gustó que es bastante original porque se nota mucho que Pierre Lemaitre es un gran fan de la novela negra en general, que sabe muchísimo del género, y en este libro lo demuestra porque es un libro que habla mucho, ¿no? Debido a los crímenes, de
otras novelas clásicas del género negro o novelas policíacas, de grandes asesinatos míticos en la literatura y algunos incluso basados en hechos reales. Entonces, ese juego con, no sé, de que el propio libro se relacionaba con otros libros me gustó muchísimo. ¿Qué pasa? Es un libro, bueno, ambos libros, tanto Irene como Alex, que es el otro que leí, se me hicieron muy lentos, a pesar de que, bueno, que estaba intrigada, por supuesto, y quería saber cuál iba a ser la resolución del caso, pero se me hacían lentísimos, no avanzaba y no disfrutaba el camino, porque a mí no me importa especialmente que un libro sea lento. De hecho, por ejemplo, las novelas negras de Jon Esbo son bastante lentas en general, bueno, se cuecen a fuego lento, pero me encanta el camino, lo disfruto muchísimo. Aquí, pues aquí no, es que tampoco puedo deciros muchísimo más, como nunca conseguí conectar con la historia. El personaje de Verhoeven no me conquista, no me parece carismático. Y bueno, no es que los personajes tengan que serlo necesariamente, pero bueno, que cuando alguien va a ser tu protagonista, ¿no? Durante una serie, pues te tiene que interesar un poco lo que le pase o él como, no sé, como figura protagonista, ¿no? Y bueno, yo había oído muchísimo que el libro de Irene tiene un gran plot twist que te convence, que tal. Y sin ser yo demasiado avispada para descubrir los asesinos y las cosas, yo vi venir todo. Es cierto que incluso viéndolo venir y diciendo, pues mira, al final ha sido esto, que era coherente, me hizo admirar cómo Lemaitre había construido la obra, porque tiene un gran trabajo literario detrás, no os puedo decir más. Pero bueno, a mí no me salvó la lectura. Aún así, como bueno, las novelas negras yo normalmente las leo por la noche antes de dormir, tampoco son libros en los que les exija muchísimo que me den la mayor de los disfrutes. Y dije, jolín, a lo mejor ha sido por las expectativas. Ahora que ya me he ubicado yo y a qué nivel me gusta este libro, pues voy a continuar con la saga. Continué con Alex, que bueno, pues comparte una serie de protagonistas, que al final, bueno, pues lo típico, al final los policías, ¿no? El caso no tiene nada que ver, son casos independientes, pero bueno, es bueno, yo creo, leerlos en orden, pues un poco para entender lo que va pasando a esos protagonistas en sus vidas personales. Aquí de nuevo tenemos un crimen bastante truculento, bastante sangriento. A mí, tengo que decirlo, me gustan ese tipo de novelas que me escaman un poco en ese sentido. Me sorprendió más el desenlace, pero de nuevo, no disfruté el camino, se me hizo lento. Para mí se enrollaba, había páginas y páginas y páginas que no contaban demasiado, que no entendía a dónde iban, siendo libros que no son especialmente largos. Entonces, bueno, ya me di cuenta que digo, pues que no estoy disfrutando de esto, no tiene sentido continuar con esta saga. ¿Le pongo la cruz a Lemaitre? No. Bueno, mi padre me ha hablado muy bien de sus novelas más históricas y demás, entonces, bueno, realmente pienso darle una oportunidad en algún momento, quizás con esas otras obras, a ver si ahí sí me conquista. Fue una gran decepción porque yo esperaba que me gustara muchísimo esta serie de Verhoeven y bueno, pues no ha sido para mí y es una lástima. El siguiente libro del que os quiero hablar es una novela de 2017 que se llama La biblioteca de los sueños imposibles. Está escrito por Lee Narin y bueno, es un libro que... es que este sí que te puedo decir que no me gustó nada de nada. Lo acabé porque lo estaba leyendo en el club de lectura de una amiga y al final también lo iba comentando con ella incluso antes de la sesión de comentar del club y por suerte no. Bueno, a ella tampoco le gustó nada y entonces, bueno, a veces cuando estás leyendo algo que no te gusta pero lo vas comentando, pues bueno, le puedes sacar cosas positivas a la experiencia, ¿no? De, pues te ríes o comentas y mira esto, pues mira esto otro. Entonces, bueno, en ese sentido, por sacar algo positivo, fue eso. ¿Qué pasa? Este es un libro que me he apuntado aquí. Lo que decía el libro era como una joya para todos aquellos que alguna vez soñaron con tener un rincón repleto de libros y sueños. Bueno, pues a mí pues me parecía que aquello me iba a contar yo una historia estupenda del libro, es inspiracional y tal. Además está ambientada a finales del siglo XIX en Londres. Bueno, estaba yo muy contenta con lo que prometía este libro. Y luego, bueno, no sé quién se ocupó de realmente promocionar este libro, hacer la campaña de marketing, porque tiene, me atrevo a decir, la osadía de compararlo con Jane Eyre en la contraportada y no, eso, o sea, es que ni siquiera, no sé de dónde se coge eso y eso ya casi se convirtió luego al final en una ofensa personal, en plan, ¿pero qué me estás diciendo? Bueno, entonces, el problema que yo creo que tiene este libro es que como se promociona o esas frases dan a entender no se parece nada a lo que luego vamos a encontrar. Realmente es una novela romántica histórica, ¿vale? Entonces, si buscáis eso, si os gusta ese género, puede ser que esta novela os guste.
¿Qué pasa? A mí no es una temática que me guste especialmente y si hubiera sabido que que el libro iba a tratar de esto, pues mira, 100% no lo hubiera leído. Pero incluso dentro de ese género creo que no es una buena novela romántica de época o histórica. No puedo realmente recomendaros libros que haya leído de esa temática que me hayan gustado porque no es una temática, no es algo que yo lea habitualmente, pero sé que Neus del canal Sin Libros No Soy Nada, ella tiene un montón de recomendaciones y leo mucho de este género, por lo cual allí creo que vais a poder encontrar muy buenas recomendaciones. Pero volviendo a mi opinión, en este libro la protagonista Annie Mancram, bueno, pues digamos que consigue que sus padres le den permiso para irse a Londres a ser la asistente de un bibliotecario, porque bueno, en su casa solo la quieren casar, a ella aquello no le interesa para nada, entonces pues bueno. Y allí pues resulta que el bibliotecario es un poco raro, un poco borde, pero bueno, ella pues allí está muy contenta, le gusta lo que hace y al final, bueno, pues está fuera de casa, entonces tiene pensamientos realmente pues muy modernos, de independencia, y unas cosas algunas ideas así como bastante feministas. ¿Qué pasa? Que el personaje se destruye a sí mismo en el sentido de que quiere como te cuenta sus pensamientos y sus deseos por un lado y como ella actúa es completamente lo contrario y eso es una cosa que a mí me ponía muy nerviosa. Además, bueno, realmente es una historia muy predecible, llena de clichés y llena de... Para mí me faltaba también mucho rigor histórico, entonces para mí hacía aguas por todas partes. Es una novela sencilla para leer, yo creo, sin grandes expectativas y si os gusta eso, el género y si os gusta la romántica de época, puede ser que os guste. Si os gusta una romántica de época muy trabajada, creo que también os va a decepcionar este libro o que puede decepcionaros. Yo creo que es eso. A mí me hizo daño que yo esperaba otras cosas de este libro realmente y claro, no lo puedes pedir a un libro lo que no es. Vaya, en cualquier caso, deciros que aunque este libro a mí no me gusta nada, de verdad es un libro que tiene muy buenas valoraciones en Goodreads y de hecho a Miquel de Mikey F, creo recordar que a él le gustaba bastante. Así que bueno, lo que os digo, cuestión de gustos. El siguiente libro del que os quiero hablar es de literatura japonesa, se llama 6-4 y ahora mismo no recuerdo el autor, creo que es Hideo Nakayama, bueno, lo pondré por aquí. Y bueno, se vendía como el thriller del año, bestseller en no sé cuántos países, trepidante, y yo diciendo, bueno, es que esto es lo mío, ¿sabes? O sea, por un lado Japón, por un lado thriller, bueno, esto me va a encantar. Error. De nuevo, en este caso yo creo que fue una cuestión de disparidad entre cómo se promociona el libro y lo que encuentras dentro. ¿Es una novela negra? Sí, en tanto que hay crímenes y hay una investigación. ¿Es un thriller? Yo no lo llamaría así. Para mí no hay absolutamente nada de acción, de tensión o de velocidad. Para mí esto es una novela negra burocrática, si es que eso existe. O sea, si a ti te interesa saber cómo funciona la policía japonesa a nivel interno, burocrático, todos los niveles, los diferentes tipos de policías que hay, lo que hay que hacer, bueno, o sea, este es tu libro. Si no te interesa eso, pues se hace pesado. Es un libro además bastante gordo, son como 700 páginas. Se me hizo complicado. Este libro yo lo acabé por cabezonería y por ya una cosa personal de decir, mira, yo voy a acabar este libro para ver qué me quiere contar, o sea, cuál es la solución de que me esté contando, ostras, el despacho no sé cuántos, en el piso no sé quién, el jefe, el general, el inspector, bueno, ostras, es que durísimo de leer, se me hizo, bueno, terrible. Además, esto es una cosa que cada vez se hace más, este libro forma parte de una serie y este es el cuarto de una serie y nos lo plantan aquí como si tal cosa. A ver, es cierto que sin haber leído los otros tampoco pasa nada y te lo puedes leer como autoconclusivo. Y bueno, ¿de qué va? Pues hace unos años hubo un caso de un secuestro con asesinato de una chica que nunca se resolvió, que es el caso 6-4, y años después uno de los policías que investigó ese caso, pues su hija desaparece. No se sabe especialmente que la hayan secuestrado o no, simplemente desaparece y por cosas que suceden, además cuando se reabre la investigación de 6-4 va de esas dos líneas, veremos si confluyen o no, pero bueno, la lectura fue una experiencia muy terrible para mí, se me hizo larguísimo, o sea, no sé cuánto tiempo lo estuve leyendo. Además es un libro en el que hay muchísimos personajes y claro, hay una guía de personajes en el libro, pero como yo lo estaba leyendo en digital y está al final,
No me di cuenta hasta que lo acabé y además que no me puedo creer este sufrimiento que tenía yo, porque más al leerlo en digital por la noche no es como, bueno, que lo tengas al lado, que vas haciéndote un croquis, no. ¿Qué saco en positivo de esto? Bueno, aparte de un conocimiento estupendo de la policía japonesa, también, bueno, habla mucho de cómo se comportan las personas japonesas en ámbitos laborales, en sus casas, cómo tratan el dolor, cómo se comportan. Entonces, bueno, eso siempre es interesante de ver, pero bueno, no es un libro que pueda realmente recomendaros porque no me gustó para nada. Un libro que fue una enorme decepción para mí, un libro que no me gustó absolutamente nada y que tampoco era corto además, es El enigma de la habitación 622 de Joel Dicker. Cuando yo leí este libro, solo había leído La verdad sobre el caso Harry Quebert y El libro de los Baltimore, que son dos libros que forman parte de una serie, que ahora son 3. La verdad sobre el caso de Harry Quebert no lo he vuelto a releer porque no sé qué pensaría a día de hoy. Me gustó mucho, me lo comí pero con patatas, estuve obsesionada. Me acuerdo que me lo leí en un tren Madrid-Galicia en el verano de 2020, que había unas conexiones malísimas y se tardaba en llegar hasta donde yo tenía que llegar. O sea, de verdad, como 8 horas. O sea, podía haberme ido a Japón o a un otro continente en lo que te tardé de ir de Madrid a Galicia. Y yo me lo leí en esos trenes y luego cuando llegué a casa era en plan que nadie me hable, que solo quiero acabarme este libro. O sea, obsesión, me gustó mucho. Por supuesto, se le pueden sacar pegas, sí, pero en líneas generales me gustó mucho. Luego leí El libro de los Baltimore, que es esa segunda parte, que me gustó muchísimo más porque hay un misterio, pero sobre todo es una novela familiar, de secretos familiares. Eso es lo que a mí más me gusta y este libro a mí pues me encanta, es mi favorito de Joel Dicker y pues bueno, yo pensé que de repente todo lo que escribía este autor iba a ser como esos dos. Y de repente me encontré con este que dije, ¿qué estoy leyendo? En este libro hay un asesinato no resuelto hace varios años en Suiza, un hotel así lujoso, temas de bancos y luego por otro lado está pues una suerte de alter ego de Joel Dicker, que también se llama Joel y es escritor y va un poco su vida, al que se ha muerto su editor y un poco pues él está triste y quiere pues yo creo rendirle un poco homenaje. Yo no sé si realmente se murió el editor de Joel Dicker porque me interesó tan poco todo lo que me contaba en este libro que ni siquiera lo investigué. O sea, yo pienso, esto tan regulero solo pudo salir de verdad del querer hacer y rendir homenaje a alguien a quien apreciaba mucho, pero en mi opinión siempre no le salió bien la jugada. Ojalá hubiera hecho pues, un relato corto de sus experiencias con su editor o alguna cosa emotiva y ya estaba. Bueno, aquí mezcla como esas dos historias que no pegan ni con cola. El tema del caso del misterio. A mí es que me parecía una cosa tan absolutamente inverosímil. Toda la resolución que es que no tenía ningún sentido. O sea, yo doy las licencias que haga falta, por supuesto, dentro de la ficción, pero mientras haya una coherencia, ¿no? Dentro del relato, dentro del mundo, dentro de lo que te estén contando. A mí llega un momento que es esta broma. Además, bueno, yo creo que la escritura de Joel Dicker se caracteriza mucho por una gran agilidad y una gran velocidad y sobre todo, pues, por sus plot twists. Normalmente sus libros al final es como no tienes un plot twist, tienes 14, que a mí es una cosa que me agota bastante, a veces preferiría que hubiera menos y en este caso ni siquiera funcionaba bien el gran plot twist. En mi opinión se veía venir, los personajes todos son súper planos, no avanzan, está todo como medio dibujado. No fue para mí, lo siento mucho, no fue para mí. A día de hoy he leído también La desaparición de Stephanie Meyler, creo que se llama, y El caso de Alaska Sanders, y para mí ya ninguno me ha gustado tampoco como el del enigma de la habitación 622, pero tampoco me han gustado como los otros. Es cierto que el caso de Alaska Sanders, al estar relacionado con esa serie de Harry Quebert y Marcus Goldman que me gusta tanto, lo leí con mucha pasión y lo leí como con más cariño. No me gustó tanto como los otros, pero bueno, bien. Me pareció un libro muy guay, lo leí en verano, en la piscina, me dio entretenimiento total, una desconexión grandísima. Y aunque es cierto que, igual que los otros, los recuerdo muchísimo y tuvieron pozo en mi vida lectora, este es un poco leído y olvidado y esa es la verdad. Pero bueno, bien, disfruté mucho la lectura y con eso me quedo. Sin embargo, tanto con el enigma de la habitación 622 como el de Stephanie Meyler, no los compro, no me gustaron y no puedo recomendaros. Me fue una decepción muy grande del autor, la verdad. Me parece que en estos dos peca de estirar mucho de las historias, se podía haber ahorrado un montón de páginas. Un poco, y la inverosimilitud no me encanta. Cosas de repente, resoluciones muy locas. Me ha hecho en falta un poco el alma
que tienen los personajes de Marcus Goldman, Harry Keber y bueno, toda esa serie. Y bueno, nada, esto es mi opinión, e incluso bueno, pues se puede ver como también autores que libros te han gustado muchísimo, pues otros no me gustan nada. Y así, bueno, ¿seguiré leyendo lo que escriba Joel Dicker? Pues probablemente sí, la verdad, porque no sé, cuando algo te ha gustado tanto de un autor siempre tienes esperanzas de volver a reencontrarte con ese sentimiento tan bueno que te generó. Bueno, este libro he dudado mucho si meterlo aquí o no meterlo aquí, porque tengo una relación muy extraña con él, ¿vale? Se trata de Pechos y huevos de Mieko Kawakami, es otro libro de literatura japonesa, en este caso de una autora contemporánea, y es un libro muy curioso porque esta autora ganó en 2007 el premio Akutagawa, que es uno de los premios literarios más importantes de Japón, que premia normalmente, o sea, que premia a autores noveles o autores que están empezando. Es un gran impulso a estas carreras conseguir este reconocimiento. De hecho, bueno, realmente la mayoría de obras que nos llegan así de literatura contemporánea japonesa, que no sean de autores como Murakami, así ya consagrados, suelen haber ganado el Akutagawa porque bueno, es una cosa pues muy prestigiosa en Japón. Ella lo ganó con un pequeño relato, porque siempre son novelas cortas, que se llamaba Pechos y huevos. Y este relato nos llegó a España y en una traducción malísima, en una edición nada cuidada, llena de ratas, bueno, que fue un disgusto, ¿vale? Y el caso es que yo igual, pues hace un par de años, empecé a ver lo que se hablaba mucho de este libro en inglés, ¿vale? Todo el mundo hablaba como que novelón, que tal, no sé qué. Yo, joder, fíjate qué impulso está teniendo en otros países. Y ya, pues eso, viendo cosas, de repente vi que era un libro gordo. Y yo diciendo, pues que este libro no es el mismo, porque es que esto era muy corto, es que eran, no sé, 80, 100 páginas menos. Y resulta que ya, investigando, averigüé que Mieko Kawakami había cogido su obra Pechos y huevos y la había ampliado, la había pues corregido, había añadido cosas y luego la había dotado de una segunda parte que era un grueso de la historia completamente nuevo. Y eso era lo que la gente estaba leyendo ahora. Luego, tiempo después, pues ya llegó a España, aquí lo editó Seix Barral. Y bueno, cosas. Empezando por el título, ¿vale? Pechos y huevos sí es una traducción literal del japonés y sobre todo del inglés, pero en español no funciona igual, porque la palabra japonesa para huevos, que mantiene el significado también en inglés con eggs, no solo es el huevo, sino que también tiene un significado de óvulo, que nosotros en español lo perdemos, o al menos aquí en España no nos referiríamos, yo creo, nadie a los óvulos como huevos. Entonces eso, bueno, me da pena que se haya perdido esto, porque ambos tipos de huevos tienen gran importancia en la historia. Es un poco raro decirlo así, pero si lo leéis lo vais a descubrir. Y por otro lado, es que en japonés esta reescritura y ampliación del libro cobra otro nombre, que es Natsu Monogatari. ¿Qué pasa? De nuevo es un juego de palabras. Monogatari significa como cuento o historia de algo, y Natsu es verano. Entonces sería como historia de verano, porque es cierto que suceden en verano, pero es que resulta que la protagonista, una de las protagonistas, se llama Natsuko y la llaman Natsu. Entonces que en realidad también sería como historia de Natsu o el cuento de Natsu. Y eso, claro, eso lo hemos perdido en la traducción al español, pero también al inglés. Eso no se ha mantenido en ninguna de las ediciones y a mí me dio un poco de pena. Yo que sé, aunque sea en forma de subtítulos se podía haber puesto. Bueno, yo aquí arreglando el mundo, ya veis, sin tener ni idea. Este libro trata temas que a mí me parecen súper frescos, relevantes, actuales, que merece la pena hablar de ellos, como pueden ser, bueno, pues el derecho de la mujer a opinar sobre su cuerpo, problemáticas relacionadas con la maternidad, con el crecer, con las mujeres y sus situaciones en Japón cuando no están casadas, la precariedad. Bueno, es que toca temas súper interesantes y además, sobre todo, bueno, en la primera parte del libro tenemos 3 protagonistas, 2 hermanas y la hija adolescente de una de ellas. Y entonces, bueno, la adolescente tiene unos problemas, además su madre es madre soltera, que trabaja de noche, vive en una situación bastante precaria, y luego está por otro lado Natsuko, que es la tía y la hermana, que vive en Tokio. Las otras dos viven en Osaka y van a ir a visitarla. Y bueno, cuando esas 3 mujeres se reúnen, lo que pasa que cosas que llevan dentro sacan afuera, porque bueno, pues la hija adolescente no habla con la madre desde hace meses. Bueno, hay un gran drama y una cosa que todo, no sé, estalla.
en un final, en la primera versión, que es muy esperpéntico, casi surrealista, pero súper visual, y a mí me gustó mucho leer. Es una de mis escenas favoritas del libro porque es muy loca, pero al mismo tiempo es como wow. No quiero contaros más, pero así. Y luego está la segunda parte del libro, lo que se ha añadido nuevo, que es quizás lo que aparte que a mí me gustó un poco menos, es que porque se me hizo muy lento de leer, creo que tenía como muchísima paja. Es cierto que aborda temas que me interesan a priori, como pues eso, la oportunidad de elegir si ser madre o no, las trabas que pone la sociedad japonesa a las mujeres que no están casadas, a las solteras, vaya, para tener hijos. Lanza un montón de debates muy locos que yo no me había planteado nunca sobre la fecundación in vitro. Está muy interesante. Además eso, a mí siempre me gusta mucho leer sobre personajes que se salen un poco del molde de cuál es el camino, y eso las autoras japonesas contemporáneas lo están explorando mucho, y Natsuko es una de esas mujeres, entonces está muy bien. ¿Por qué el libro está aquí? Si todo lo que estoy hablando del libro es bueno. No disfruté leyéndolo, sobre todo la segunda parte se me hizo muy lenta, estaba deseando que se acabara, y sin embargo es un libro en el que pienso mucho. O sea, lo leí yo creo hace más de un año y vuelve a mí reflexiones, ideas, cuando leo algo sobre Japón determinado o veo algo en las noticias que no tenga nada que ver sobre Japón o en mi día a día. Es un libro que tiene un valor extraño para mí porque no me encantó la experiencia lectora, pero me parece un libro que me ha hecho pensar mucho y al que vuelvo a menudo, y creo que eso también pues merece la pena decirlo. ¿Qué pasa? Me parece que la edición de Seix Barral, más que la edición, la traducción no me parece muy buena. Hay algunas frases que cambian el sentido, ¿no? Porque por lo que dice, yo creo que hay muchas traducciones literales, y yo no soy bilingüe con japonés, pero entiendo japonés, hablo japonés bien, y yo puedo ver lo que ponía originalmente y veo la traducción directa que ha hecho y se pierden muchas cosas, y eso a veces pues me da un poco de rabia, evidentemente. Y luego, por ejemplo, algunos personajes de esta novela hablan en Kansai Ben, que sería pues como el dialecto de Osaka. O sea, borran cualquier tipo de expresión así, lo ponen en un castellano neutro, como está escrito todo el libro, y ponen expreso en dialecto de Osaka. No lo sé. Es como si en un libro ambientado en España es un rasgo definitorio de un personaje que es, me lo invento, de Andalucía, de Galicia, de Cataluña, de donde sea, y como para querer hacerlo neutro, se eliminan las expresiones y la riqueza del lenguaje que tiene ahí esos personajes, y lo hacen plano, cuando yo creo que, bueno, que yo no soy traductora, pero imagino que habría recursos o formas, aunque fueran un poco arriesgadas, de hacerlo, ¿no? Creo que sería interesante pues marcar eso, porque es una cosa que le da mucha frescura al libro y que la autora lo ha puesto ahí claramente, los personajes que hablan diferente por algo. Entonces perderlo me dio un poco de rabia. Y luego, por ejemplo, hay una parte que se equivocan con los nombres de los protagonistas y los mezclan. Hombre, yo alucinaba. Porque independientemente de que a mí me gustara más o menos esta historia, me da pena que la edición no haga justicia a esta historia que habla de sororidad, que habla de maternidad, que habla de dismorfia corporal, que habla de problemáticas muy importantes de las mujeres, y bueno, pues me da bastante pena. Y nada, estos son los libros que he seleccionado esta vez para este vídeo sobre, bueno, libros con los que no he tenido la mejor relación o que no fueron lo que esperaba en algún sentido. Y nada, espero que os sirvan para conocerlos un poco más, para conocerme también a mí como lectora. Si os gustaron estos libros, pues nada, que me alegro un montón, y no sé si incluso con lo que os he contado os puede llegar a apetecer leer alguno de los libros. Si es así, dejármelo en comentarios porque me encantará saberlo. ¡Hasta luego!